muchas interrogantes surgen con el retorno a clases el próximo 20 de julio, sobre todo en la aplicación de las herramientas tecnológicas, quizás nuevo para algunos estudiantes licenciados. Hoy conversamos con el subdirector nacional de informática, Carlos Martínez. Él nos comentará un poco sobre todo ese entorno virtual y las plataformas multimodal que aplica Meduca, para este retorno a clase a distancia. Licenciado, háblenos un poco de ese entorno virtual y esas herramientas tecnológicas que habla el Ministerio de Educación y con lo que cuenta, pues, para facilitar lo que es la educación a distancia en estos momentos. Sí, ¿cómo está? Buenos días. El anuncio que hizo la señora ministra fue que empezábamos clases el 20 de julio a través de lo que le llamamos la educación a distancia. Sin embargo, la educación a distancia es un compendio de diferentes maneras de llegar a esos estudiantes, como lo dice la palabra, que están distantes. El Ministerio de Educación, desde el día 1, cuando se decidió suspender clases, producto de la situación actual del país, se empezaron a revisar y a ver cuáles eran las alternativas que teníamos a mano muy rápidamente para acercarnos a los estudiantes, de manera que se mantuviera esa comunicación docente, estudiante, padre de familia, Ministerio de Educación. Así fueron surgiendo diferentes alternativas. Como hemos visto, se crearon los programas radiales, también se crearon los programas de televisión, que es una manera de educación a distancia. Y en paralelo se fueron llevando programas para el uso de plataformas en centros educativos. Algunos centros educativos del Ministerio que tienen una organización muy interesante entre padres de familia y docentes y la parte directiva, ya habían estado trabajando con herramientas y plataformas virtuales, por lo cual estos centros educativos lo que hicieron fue reforzar estos sitios para seguir brindando esa educación. Lo hizo el Instituto David, lo hicieron también algunos institutos en Panamá Oeste, algunos colegios también en Panamá del sector oficial. Sin embargo, durante el tiempo que fue pasando y en vista de que lo que nosotros habíamos hecho al inicio, que era también ofrecer un portal en el cual padres de familia, docentes y estudiantes podían descargar unas guías, en ese momento pensamos que iba a ser suficiente el descargar las guías, trabajarlas en casa y pensábamos que íbamos a estar regresando a principios de junio o probablemente, como se mencionó en algún momento, en julio, iban a traer las guías al salón de clase y iban a poder ser revisadas. Pero en vista de que la situación iba incrementando, ya nos dimos cuenta que iba a ser bastante complicado volver a traer los chicos al salón de clases. Es así entonces como nace ya, nace una idea de poder entonces establecer un sistema del Ministerio de Educación que pudiésemos utilizarlo con todos los docentes y con todos los estudiantes a nivel nacional, sin desmeritar el trabajo que ya tienen hecho algunas escuelas. Es más, por eso le llamamos plataforma multinodal, porque todos esos esfuerzos que han hecho esos centros educativos van a seguir siendo utilizados. Entonces decidimos utilizar la tecnología de Office 365. Entonces nosotros hicimos conversaciones con Microsoft, ya nosotros estábamos trabajando con la parte administrativa, con la ofimática de Office 365, y Microsoft tiene un trabajo interesante con el sector educativo. Producto de esto, decidimos entonces a principios de mayo llegarle al estudiante y al docente con una cuenta de correo institucional. ¿Qué significa esta cuenta? Significa que el docente y el estudiante va a estar identificado dentro del dominio meduca.edu.pa como un docente y como un estudiante del sector oficial, y a través de este canal vamos a poder entonces comunicarnos directamente y de manera oficial con estos estudiantes y con estos docentes. Adicional, la creación de esta cuenta de correo electrónico le da un abanico de aplicaciones al docente para poder hacer esa comunicación con el estudiante. El docente tiene primero su correo electrónico, tiene un buzón que le llamamos OneDrive, que le permite tener un almacenamiento en la nube donde puede subir su material para después compartirlo con estudiantes. Otra herramienta muy interesante que tiene Office 365 es Microsoft Teams, que le permite hacer esa comunicación sincrónica con el estudiante. Él puede organizar una videoconferencia con sus estudiantes sin límite de tiempo, ¿no? Que es lo que estamos teniendo con las herramientas gratuitas que ya todos hemos estado usando, ¿no? Como Zoom, Google Meeting, pero ya esto es una herramienta oficial del Ministerio
y el docente puede entonces crear esa sesión sincrónica con el estudiante y a través de esta sesión puede puede compartir contenido, puede inclusive indicarle a los estudiantes que realizan algún tipo de test, algún tipo de examen. Otra herramienta interesante que tiene Microsoft Teams es que ofrece la ofimática básica, Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint de manera gratuita en la nube. Entonces, un docente que tal vez no tenga el paquete de ofimática instalado en su máquina o un estudiante que no tenga el paquete de ofimática puede directamente con su cuenta de correo electrónico en la nube, en una página web, puede hacer un documento de Word, ver un documento de Word, trabajar un documento de PowerPoint o trabajar alguna hoja de cálculo. Y por último, el docente también tiene otra, entre esa gama de herramientas, una herramienta muy interesante que se llama Stream, que le permite grabar sus sesiones de Microsoft Teams o encontrar, buscar o producir contenido multimedia para luego subirlo en esta herramienta que se llama Stream y ofrecérselo a los estudiantes tipo YouTube. O sea, que el estudiante va a poder consumir ese material audiovisual y sobre ese material el docente puede realizar algún examen con otra herramienta que tiene Microsoft que se llama Microsoft Form, que permite al docente realizar un cuestionario o realizar algún tipo de evaluación con preguntas de escoges la mejor respuesta o de llenar espacios. Exacto, un poco interesante y quizás es lo que llama un poco la atención, es que muchos de los estudiantes no tienen las herramientas. Usted menciona un poco que no es necesario tener un programa instalado de Microsoft porque la misma herramienta te lo permite. Esas facilidades que brinda este y el acceso que van a tener los estudiantes. Ahondemos un poco más en eso porque quizás es la preocupación que tienen los padres de familia si no tenemos la herramienta. Hablemos un poco de esta parte. Claro, mira, definitivamente en este momento hablar de una cobertura del 100%, de poder llegar al 100% de los estudiantes es imposible. Es un ideal, es un esfuerzo que inclusive este gobierno se ha puesto como meta de poder lograr una conectividad del 100% de nuestro centro educativo. Y un centro educativo que hoy en día no tiene internet nos da rápidamente un panorama de que la comunidad que rodea ese centro educativo tampoco tiene el servicio de internet y posiblemente tampoco tenga un servicio de data estable o un servicio de data que le permita hacer un consumo masivo de datos. Sin embargo, teníamos que trabajar en un sistema que permitiera de manera virtual o de manera a distancia acercarnos a nuestros estudiantes. Esto va a suceder, ¿no? Muchos estudiantes no van a poder utilizar los recursos de Microsoft Teams, primero porque no tienen acceso a un dispositivo móvil o no tienen acceso a una conexión a Internet. Igualmente va a pasar también cuando hablemos más adelante de la herramienta Esther. Y es por eso que, aunque nosotros estamos indicando que la cuenta de Microsoft Teams tiene toda esta cantidad de recursos para el docente y tiene también todas estas facilidades para el estudiante, entendemos que vamos a tener que llegar a otro grupo de estudiantes de alguna otra manera, hasta que podamos nosotros llevarle conectividad. Y es por eso que lo que está haciendo el ministerio es, de manera homogénea, el material que se comparta a través de Microsoft Teams o a través de las herramientas virtuales a los cuales estudiantes que sí pueden acceder puedan usarlas, también va a imprimirse para entregarse a estos estudiantes que no tienen esta facilidad en este momento. Lo que buscamos con esto es que el consumo de educación que hace el estudiante que tiene las facilidades, ¿no? Nos podemos situar en la ciudad, el estudiante que tiene un acceso a Internet, inclusive podemos irnos hasta el estudiante que hoy día el padre de familia tiene la oportunidad de seguir pagando el servicio, porque entendemos también de que hay una dificultad con todas las suspensiones de contrato. Pero ese estudiante que no tiene ninguna de esas facilidades, llegarle entonces con una guía impresa y que él pueda desarrollar el mismo material que estamos ofreciendo nosotros en los entornos virtuales. Claro, esto está adaptado para cualquier equipo, laptop, tablet, quizás muchos estudiantes cuentan con un teléfono. ¿Pueden acceder a ellos desde estas herramientas? Sí, correcto. Cuando hablamos de poder consolidar y de poder trabajar en un mismo sistema, hablando de Microsoft Teams, a más de 700.000 estudiantes y 46.000 docentes, no hay manera de buscar opciones más allá de las que ofrecen grandes corporaciones.
sobre todo por la estabilidad y por la cantidad de servidores e infraestructura que estas compañías tienen para ofrecer estos servicios. Y es por eso entonces que, además de eso, toda la fuerza que tiene un Microsoft para poder generar un app o para poder ofrecer un contenido que pueda consumirse en diferentes dispositivos, también nos estamos apalancando de eso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, desde cualquier dispositivo móvil, tableta, computadora o celular, van a poder hacer uso de la cuenta de Office 365. Y para lo que se refiere a Microsoft Teams, que es la que te comenté que permite esa comunicación sincrónica y asincrónica, pero más desde el punto de vista de que el docente puede durante la semana orquestar una o dos reuniones en tiempo real con sus estudiantes. También se puede descargar dispositivos como un app en el Play Store o en el iOS o en el App Store, o también se baja como una aplicación en una computadora. Exacto. Otra de las interrogantes que tienen que muchos padres, quizás los estudiantes, no han tenido no tienen ese conocimiento grande de lo que es el tema de tecnología. ¿Qué tan fácil es para los padres y para los estudiantes acceder dentro de la plataforma o navegar dentro de la plataforma? Claro, nos hemos encontrado con diferentes situaciones. Nosotros implementamos una mesa de ayuda para poder atender a todos los estudiantes y a los padres de familia. Definitivamente son muchos los casos que nos llegan a la mesa de ayuda. Estamos trabajando con un equipo, algunos vienen presencial a la oficina, otros estamos trabajando en teletrabajo. Estamos viendo la manera de crecer más el equipo para poder tener una atención inmediata. Y entendemos que son realidades diferentes, ¿no? Hemos tratado de hacerlo muy sencillo. Para los docentes y los estudiantes, sacamos un sitio que se llama micorreo.meduca.edu.pa, donde ellos van a ir a obtener la credencial de correo, la cuenta de Office 365, porque de manera nosotros hicimos una carga inicial de los docentes y de los estudiantes, o sea que lo que va a hacer el estudiante y el docente es buscar su cuenta. Y el sitio tiene un material en video que le muestra cómo hacer el proceso. Y para la parte de Office 365, la dirección de perfeccionamiento ya está haciendo capacitaciones a los docentes y nosotros estamos generando un material para poder circularlo a través de WhatsApp o a través del mismo correo electrónico a los estudiantes para que se vayan familiarizando con el uso de la herramienta. Lo interesante de estas herramientas de Office 365 es que entendemos también que la población joven consume mucho YouTube, consume mucho o conoce mucho el proceso de poder investigar algo en la web. Y estas herramientas, entendiendo que el Ministerio de Educación tiene que hacer las capacitaciones, pero también dando la información, tienen mucha documentación en Internet. Las herramientas de Office 365 están bastante documentadas. Hay canales oficiales de Microsoft, hay cursos oficiales de Microsoft con un paso a paso detallado de cómo poder familiarizarse con el uso de estas herramientas. Exacto, licenciada Martínez. Vamos a conversar un poco de Esther, quizás es la revolución en este momento, muchas expectativas, padres preocupados. Tengo entendido que va dirigido a los bachilleres, ¿no? Entonces, miremos un poco cómo funciona Esther, las facilidades y sobre todo orientar un poco a los padres y estudiantes en su utilización y la funcionabilidad que tendrá dentro de este retorno a clase. Correcto. Así como te mencioné de Microsoft Teams, ¿verdad? Que se apoya en una infraestructura robusta, asimismo es Esther, en el sentido de que el crecimiento de Esther implica también la evolución o la adquisición de una infraestructura que pueda soportar que poco a poco váyanse sumando los diferentes niveles. Es por eso que en este momento, y como se ha anunciado, Esther arranca con una oferta académica para los bachilleres, para los estudiantes de sexto año, de duodécimo, de doceavo. Y empieza particularmente con los bachilleres en ciencias, que son los bachilleres que tenemos más jóvenes trabajando en el bachillerato de ciencias. Va a ofrecer 5 asignaturas: biología, química, física, matemática y español de ese bachillerato en ciencias, y va a permitir en
siguientes etapas una vez que vamos produciendo el material. ¿Por qué es lo interesante de Esther? El material que se está subiendo a Esther es un material que está siendo trabajado por docentes panameños. Y hay un equipo de tecnopedagogos que están trabajando un material que normalmente se dictaba en un salón, se dictaba de manera presencial, lo están llevando a un material didáctico, amigable, entretenido, que permita que ese estudiante, una vez que llega al sitio, se sienta en un lugar cómodo para trabajar. Inclusive hay una serie de incentivos que se dan dentro del sitio, como ganar medallas o subir de nivel, que generan esa competencia del estudiante, que normalmente también sucede en un salón de clases, ¿no? Aquel estudiante que le gusta ser destacado, pues lo va a sentir también en Esther. Entonces, por eso que estamos empezando con los bachilleratos de ciencias y eventualmente la herramienta va a ir absorbiendo, en la medida que tenemos esa producción de contenido, va absorbiendo el resto de bachilleratos. La infraestructura actual o la infraestructura con la que vamos a empezar el día 20 es una infraestructura que ya se piloteó con una escuela, con la Escuela Francisco de Miranda, y hemos recibido un apoyo incondicional de la IG. Sin embargo, la Esther, el que va a crecer, el que va a convertirse en el que va a absorber a todos los centros educativos y a todos los bachilleratos, y eventualmente queremos que también se convierta en la herramienta de consulta o de trabajo virtual para todos los niveles del sector educativo, va a ser producto de una licitación internacional con todos los estándares y con toda la transparencia. ¿Cómo va a ser Esther o cómo funciona Esther? Una vez que el estudiante entra, el estudiante va a entrar con su cuenta de Office 365. Una vez que el estudiante entra, el estudiante va a ir al grupo que le tocaba en su salón. Por ejemplo, si es un estudiante del Colegio América, va a ir al 12º A, que es el grupo donde él empezó su matrícula en marzo. Y va a encontrarse entonces con los contenidos que le mencioné, de las 5 asignaturas que se han decidido priorizar en este currículum priorizado. El estudiante va a entrar a la actividad de español, por ejemplo, y va a hacer un desarrollo paso a paso. Lo importante de este desarrollo paso a paso es que él no va a pasar a un siguiente nivel a menos que no termine el nivel anterior. Y el docente, que va a poder ver esa evolución del estudiante dentro de la herramienta, va a saber en dónde ese estudiante tiene deficiencias. Va a poder conocer también la cantidad o la intensidad horaria del estudiante que le dedica a la asignación, y con la función de los reportes que tiene el docente va a poder saber dónde tiene que dar algún tipo de tutoría o dónde tiene también que mejorar algún material que no quedó entendido por parte de los estudiantes. El docente y los estudiantes pueden inclusive coincidir en la plataforma y entablar una comunicación vía chat. El docente puede lanzar también a través de la plataforma una convocatoria a los estudiantes para que a través de Microsoft Teams hagan una videoconferencia. Así que de esta manera, tanto estudiantes como docentes van a tener sus espacios sincrónicos, que son muy importantes, que son los espacios que suceden en un salón de clase en tiempo real, pero también va a tener toda la flexibilidad de una herramienta virtual. El estudiante va a poder entrar a diferentes horas, va a manejar el tiempo para el desarrollo del material. Tuvimos experiencias con el pilotaje de Francisco de Miranda, estudiantes que prácticamente consumieron el material en los primeros 3 o 4 días. Vimos que estuvieron muchas horas en el sitio, recibimos mucha retroalimentación de ellos también para aplicar mejoras. Exacto. Igual que la herramienta anterior, ¿es accesible en materia de todos los dispositivos? Sí, correcto. Esther es accesible a través de, por ejemplo, de una computadora de los navegadores habituales, ¿no? De Firefox, Explorer, Google Chrome. Pero también es accesible y es ajustable a dispositivos móviles, a tabletas. Otro tema interesante con Esther es que también se va a sacar una app que va a permitir que los estudiantes que tal vez tengan una conexión débil o que puedan acceder a una conexión temporalmente. Por ejemplo, pudiéramos hacer un ejercicio de un estudiante que tal vez no tiene internet en casa, o tiene un internet muy lento en casa, pero el padre de familia está trabajando. El padre de familia podría llevarse el dispositivo móvil y con el app pudiera conectarse a la aplicación, descargar el material en offline para que el estudiante en casa pudiera desarrollar la clase en la tableta o en el dispositivo móvil
y eventualmente cuando ese estudiante tenga conectividad, de manera automática se sincroniza ese contenido y si el estudiante desarrolló actividades o desarrolló alguna tarea que le dejó el docente, automáticamente eso ya sube a su cuenta y el docente puede ver que el estudiante desarrolló esa actividad. Ok, el tema de las herramientas también preocupa. Tenemos entendido que el Meduca habló o se ha mencionado el tema de entregar algunas tablets a los estudiantes graduando. ¿Qué tan avanzado está este proyecto en proporcionar herramientas a los jóvenes? Ok, nosotros empezamos el proceso de entrega de tabletas. El Ministerio de Educación adquirió unas tabletas en el año 2018. Nosotros vamos a empezar con los estudiantes de 12º de las comarcas. Son cerca de 2.400 estudiantes que tenemos en las áreas comarcales. Ya los dispositivos están siendo preparados por el personal del ministerio y van a ir con un contenido offline dentro de la tableta. Y ese contenido que va a estar dentro de la tableta es el mismo contenido que nosotros vamos a colocar en las diferentes herramientas de aquellos estudiantes que sí van a tener un acceso sencillo o un acceso porque tienen internet. Entonces, esto lo estamos haciendo con los estudiantes de la comarca. Para el resto de estudiantes de 12º, se están haciendo ya las diligencias, se están viendo precios, se están hablando con marcas, estamos hablando directamente con marcas, para ver cuáles son los dispositivos que se ajustan a los estudiantes de 12º para hacer entonces un proceso de licitación y adquirir estas computadoras para estos estudiantes. Esto está ahora mismo en estudio, estamos haciendo inclusive ya los levantamientos, los pliegos, esto también va por una licitación pública internacional. Entendemos también, y nos han dicho las marcas, que las solicitudes de pedidos son bastantes. Estas marcas tienen una cantidad de pedidos de otros países también acumulados, entonces algunos tiempos estamos viendo cuáles pudieran ser los más rápidos también para tener eso en cuenta, ¿no? De manera que pudiésemos llevar esos dispositivos lo antes posible a los estudiantes. Exacto. Hemos mencionado dos plataformas, dos herramientas para acceder. ¿Tiene Meduca alguna otra herramienta que ha puesto en marcha en estos momentos? Bueno, Meduca no se ha cerrado a ninguna de las otras herramientas. Por eso le mencioné que aquellos docentes o aquellos centros educativos que estaban utilizando Zoom, algunos centros educativos adquirieron un servicio de plataforma virtual en línea, que conversaron con padres de familia y se dieron cuenta que no podían esperar y que querían ya tener un servicio. Pueden seguir siendo utilizadas y van a seguir siendo integradas. Lo que nosotros le hemos transmitido también a la comunidad y a nuestro cuerpo docente es que tenemos que llegar a todos los estudiantes, tenemos que ver la manera, algunos podremos llegar por WhatsApp inclusive, hay muchas experiencias interesantes de docentes que desarrollan hoy en día sus clases por WhatsApp, tienen el grupo de sus estudiantes con los padres de familia, les mandan una información, se la evalúan, docentes que han aprendido también sobre la marcha a utilizar herramientas tecnológicas, y tenemos un cuerpo docente altamente comprometido con poder llegar a cada uno de los estudiantes. Entonces, estas dos herramientas que te mencioné, Esther y Microsoft Teams, son las que de manera más trabajada está viendo el Ministerio de Educación, pero no ha cerrado el compás a que no pueda utilizarse otra herramienta. Lo importante es que mantengamos también una comunicación con el estudiante y que el contenido que le esté llegando a ese estudiante sea el mismo. O sea, sea el mismo contenido y tratar de cubrir esa necesidad que no podemos al tener una adecuación presencial. Sabemos que en el Meduca, igual que en el resto de las instituciones, la pandemia aceleró la revolución tecnológica, una tarea pendiente que teníamos sobre todo en materia de educación. ¿Qué tanto o cuánto ha sido la inversión en infraestructura tecnológica por parte del Meduca y qué garantía tiene de que estas que funcionen más allá de la pandemia? Mira, esto es interesante esta pregunta y la ministra también lo ha dejado claro. En este momento, al día de hoy, el ministerio no ha invertido un solo dólar en infraestructura. Nos hemos apalancado con la IG. Este producto que está saliendo el día 20, Esther, y por eso está saliendo para los 12º, es un trabajo que se ha hecho en conjunto con la IG. Y entendiendo que para que esto pueda llegar a ser lo que queremos que sea, una plataforma virtual oficial del Ministerio de Educación con contenido local, con propiedad intelectual del Ministerio de Educación,
tenemos entonces que hacer una inversión en infraestructura y por eso son los presupuestos que se han estado mencionando por parte del ministerio. Pero todo esto va a ser objeto de una contratación transparente a través de una licitación pública. Con Microsoft Teams, como te había mencionado también, eso es una herramienta que está en la nube de Microsoft. Quien nos da el soporte completo de la herramienta es Microsoft. Y para el sector educativo, ellos tienen unas licencias que se llaman A1, que son unas licencias gratuitas, siempre y cuando la institución cumpla con un objetivo educativo. Entonces, definitivamente vamos a tener que invertir un dinero interesante, inclusive mucha parte de ese presupuesto se está yendo en los dispositivos móviles de los estudiantes que vamos a estar adquiriendo. Pero en este momento el ministerio no ha hecho ningún desembolso hasta poder tener ya todo listo para hacerlo a través de una licitación pública. ¿Qué aprendizaje o qué descubrieron ustedes en este proceso? Quizá hace algunos años, se viene implementando o ampliando la cobertura de Internet a nivel nacional, pero también sabíamos que no llegaba estas herramientas o quizás no había o no hubo ese impulso como lo hay ahora, obligatorio de la pandemia. ¿Por qué estamos tan atrasados en el tema de tecnología en educación en Panamá? Sobre todo en el sector público, que es un poco interesante. Sí, bueno, hay diversos factores. La verdad que la pandemia ha acelerado una transformación que debió haber ocurrido de manera programada en años anteriores, ha ocurrido en un corto tiempo muy rápido. Tanto para docentes que tuvieron que familiarizarse muy rápido con la tecnología, como para el Ministerio de Educación que tuvo que rápidamente ver cuáles son las opciones que tenía el mercado y cómo poderlas llevar de manera inmediata a los estudiantes y los docentes. Un cúmulo de cosas pudiera hablarte que sucedieron en años anteriores con el tema de la tecnología, muchos proyectos que se arrancaron y que pues, en algún momento rindieron frutos y fueron muy buenos proyectos, tal vez no se continuaron. Y es lo que queremos hacer nosotros ahora diferente con esta plataforma. Hay países de la región, hay países en Sudamérica que tienen plataformas de hace ya 10 o 15 años. Hay un proyecto muy interesante en Uruguay. Y es importante que también entendamos que esto que está haciendo el Ministerio de Educación nace producto de la necesidad. Son temas que ya se habían estado pensando en el Ministerio, pero no se ha trabajado o no se ha divisado para que responda solamente a la necesidad, sino que se están haciendo los esfuerzos para que ya queden estos sistemas y estas plataformas establecidas en el Ministerio de Educación y puedan ir de la mano de la educación presencial. Porque es lo que tenemos que hacer hoy en día. Tenemos que poder tener esa sinergia entre educación virtual y educación presencial. Tuve una entrevista esta mañana y el periodista me hacía una interesante intervención que decía que, por ejemplo, si tuviésemos un estudiante que por alguna dificultad no puede ir a clase, un estudiante que está enfermo, pudiera entonces recibir esa información a través de la plataforma virtual de manera que no se atrasara, y eso prácticamente es lo que queremos nosotros lograr con Esther, que podamos tener una plataforma ya institucional y que poco a poco se convierta en esa herramienta de apoyo tecnológico para cualquier nivel del sector educativo. Y eventualmente, cuando podamos lograr una cobertura, sabemos que el gobierno está trabajando fuertemente con la IG para lo que le llamamos el plan de conectividad, de poder llegar a cada rincón de Panamá con una señal de celular que hoy en día se usa mucho para consumo de datos, pudieran estas comunidades también integrarse a estas plataformas y poder trabajar de manera virtual. Licenciado, para terminar, y quizás es una respuesta que están discutiendo ustedes, ¿cómo hacemos para que esto trascienda administración? Porque es un proyecto que facilita mucho la educación tanto para los padres como para los estudiantes y los propios docentes, y el control quizás que el Meduca puede tener sobre toda la infraestructura, ¿no? Pero, ¿qué han pensado ustedes o qué plantean ustedes para que este proyecto trascienda administraciones?
Sí, interesante tu pregunta. Lo que conozco es que la Dirección Nacional de Asesoría Legal, en conjunto con el despacho, ya están hablando de esto, ya están viendo la manera en la cual, inclusive, nosotros no tenemos una ley de educación a distancia. Para poder darle un carácter oficial, hay una ley que regula la educación presencial. Entonces, también se está trabajando en una ley para regular la educación a distancia y lo que se está revisando es cómo colocar todas estas iniciativas, todas estas herramientas, todos estos avances tecnológicos que se implementen dentro de esa cobertura para poder dejar entonces que estas plataformas establecidas y que lo que suceda administración tras administración sea que sea más robusta, vayan creciendo y vayan pudiendo llegar a más lugares. Licenciado Martínez, le agradecemos mucho estas explicaciones que nos ha brindado, sobre todo en estos momentos donde los padres de familia aún tenían muchas dudas o tienen muchas dudas sobre el retorno a clases y más aquellos estudiantes que inician utilizando este tipo de plataformas.